Muy bien, pues vamos a comenzar esta serie pues con un conocido y amigo nuestro como es el doctor José María Sevilla Marcos. Con él vamos a hablar de Ramón Llull. Ramón Llull abarca múltiples facetas, prácticamente lo abarcaría todo. En este caso vamos a intentar con el doctor Sevilla centrarnos en su vertiente, por decirlo así, médica, y hablemos un poquito del doctor Sevilla, que nació en Albacete en 1932. Él cursó estudios de medicina en la Universidad Complutense de Madrid, se licenció nada más y nada menos que hace ya casi 65 años, o 66. Y se trasladó a Mallorca, ejerció desde el 57 en diversas especialidades y actividades médicas, académicas y universitarias hasta el año 2001. Ha sido presidente del Colegio de Médicos, se ha dedicado a la pediatría, a la medicina del trabajo y, bueno, ha sido pues, autor de numerosos artículos periodísticos, publicaciones, básicamente centradas en Ramón Llull, actividades relacionadas con el lullismo. De hecho, su tesis doctoral es la arte compendiosa de la medicina, la del doctor José María Sevilla Marcos, y eso ya dice pues bastante de su pasión por Ramón Llull. Doctor Sevilla, yo le quería preguntar cómo surgió, cómo apareció en usted, un buen hombre de Albacete, esa pasión por un mallorquín como Ramón Llull. Sí, bueno, al estudiar ya en Madrid desde los 10 años, que estudié el bachillerato allí, en el Ramírez Maeztu, pues ya entonces en el bachillerato me encontré con la figura de Ramón Llull, el Raimundo Lulio que decimos en castellano. Y este personaje me impresionó ya, y cuando vine a Mallorca, cuando ya fui ya dedicado, contratado por una empresa constructora para ejercer como médico de empresa, médico del trabajo, en ella, pues ya me compré un libro de Ramón Llull que tenía las obras más conocidas, el Blaquerna. Ahora se dice Blaquerna en vez de Blanquerna, porque se le ha quitado la tilde de la N que tenía, que no tenía N, y luego se ha recuperado lo original. Ahora se dice Blaquerna. Bueno, lo digo porque todavía persiste esa denominación de esa novela que escribió. Habrá que cambiarle. Habrá que cambiarle, sí, el nombre de la calle, ¿no? Bueno, el caso es que ya me impresionó. Vamos, yo ya había impresionado, pero claro, al encontrarme con la calle, yo vivía además cerca en el hotel. Aquel de entonces, el Hotel Mundial, que se hacía esquina a la calle Blanquerna. Entonces, bueno, estaba. Y luego cada pueblo tenía Ramón Llull. La calle Ramón Llull está en todos los pueblos de Mallorca. Por tanto, a mí me fue un acicate. Pero es que luego, la casualidad del mundo, la providencia, yo creo que fue así, me casé con mi esposa, es propietaria de la finca de donde tuvo Ramón Llull, la finca Miramar de Valdemosa. Y de ahí viene también, claro, ya el refuerzo de toda la preocupación por mi vocación cultural al tema de Ramón Llull y qué pasó en Miramar, a lo largo de los siglos. Entonces tiene una historia de más de 700 años y tal, y de ahí vino eso. Por eso la tesis doctoral, teniendo en cuenta que Ramón Llull había escrito obras de medicina, yo ya había hecho los créditos en la Universidad Complutense de Madrid. Y entonces me faltaba la tesis solamente. Y entonces trasladé el expediente a Barcelona, a la Autónoma de Barcelona, y don Felipe Cid, el profesor Felipe Cid, catedrático de la Historia de la Medicina, en esa facultad de la Universidad Autónoma, pues me dirigió la tesis. Y entonces de ahí estuve trabajando durante bastantes años. Me llevó la tesis bastante tiempo, porque Ramón Llull es enormemente difícil. O sea, y ahora lo que pasa es que lo estudio y lo sigo estudiando, porque he tenido la suerte también que, como todos los grandes lullistas que han pasado por Mallorca han visitado Miramar,
Yo he tenido ocasión de estar con ellos, de trabajar con ellos, de estar a su lado. He aprendido muchísimo de los grandes lulistas. Y luego hay grandes lulistas mallorquines, o sea, actualmente vivos, entre ellos Jordi Gallà, que es una eminencia, acaba de publicar un libro muy interesante, el Enquiridion, que es una selección traducida de este ilustre mallorquín. Es un catalán de Mallorca, digamos, él se titula a sí mismo, de manera que pues, sus padres eran catalanes y, bueno, de ahí viene todo una... Y luego después el creador de la lengua catalana en el sentido escrita, es decir, él es el primero que escribe extenso, y tan extenso que nadie le haya podido igualar, porque es más de 1 millón de palabras. El libro de la contemplación en Dios es un libro extraordinario en el sentido por la cantidad. Tiene más de 1 millón de palabras, es asombroso lo que hizo Ramon Llull. Entonces, de una tacada sacó el idioma, el catalán, de manera que lo que Alfonso X el Sabio pues había, digamos, elaborado con las antiguas cantigas y todas esas estudios. El castellano, pues, pero claro, es una elaboración de varias personas, de múltiples personas, mientras que en el caso catalán es un catalán de Llull, porque solamente había 2 obreitas en Cataluña, que eran las homilías de Orgañá y el Forum Judicum, que es lo que decimos en castellano el fuero juzgo. Pero claro, eran unas páginas nada más, estaban en catalán, más que nada para que lo conociera el pueblo llano, porque de ahí viene todo, porque al ser una lengua, el latín, pues de culta, pues de alguna manera ya el pueblo no lo acababa de entender, entonces tuvieron que poner al mar. Pero Ramon Llull lo hace ya de una tacada, esto es interesantísimo. Ramon Llull y no Ramon Amat. Bueno, el tema es curiosísimo. El tema es curiosísimo, porque el padre ya venía con Ramon Llull y se llamaba realmente Ramon Amat. Lo que pasa es que en las familias siempre hay a lo mejor un apellido que es más importante, que por razones de que predomina en las lenguas hispánicas, en las hispanas, no en Portugal, que es al revés, que prevalece el apellido del padre. Y claro, si viene de la madre, pues ya se queda, y luego después se va retrocediendo este apellido y desaparece. Pero hay los Amat, los Llull son familia de Ramon Llull, los Llull, y entonces están en Cataluña, hay determinados lugares, ya se han identificado perfectamente, y por esa línea Ramon Amat, el padre, se hace Llull porque era más conocido, era más famoso, digamos, el Llull, desde el punto de vista nobiliario, en cierto modo, no llegan a ser, digamos, con un título nobiliario, pero se le consideraba de una cierta categoría social. Y entonces de ahí viene el que adoptan el Llull, el padre ya, y luego lo transmite al hijo, que es nuestro Ramon Llull el Grande, ¿no? Digamos. Luego con Amat, este juego de palabras, Amic Amat, escribiría luego. Ramon Llull. Bueno, no, eso es una coincidencia. Es una coincidencia, pues yo digo un juego de palabras. No, claro, amigo llamado, si se quiere ¿no? jugar con las palabras, sí. Bueno, eso con Llull se puede hacer 50.000 crucigramas. El amigo y el amado, ¿no? Que supongo que es el Dios Todopoderoso, ¿no? Bueno. Sí. Hablamos de las obras de medicina. Sí. ¿Qué escribió y cómo? Bueno, Ramon Llull establece una transcripción, en cierto modo, inicial de la lógica. El primer libro que escribe es La lógica de Algacel, del Gazzali, o del Gatzel en catalán, del Gatzel. Bueno, esta obrita de Algacel muere en 1111, es un autor persa, pero lo trajeron los almohades, que conquistan Mallorca, dan un golpe de estado a los almorávides en 1203. Y entonces, al traer, digamos, la filosofía y la teología de Algacel, pues traen, digamos, la lógica de Algacel, que es una lógica que siempre viene de Aristóteles. La lógica viene de Aristóteles. Lo que pasa es que en la lógica de Algacel,
pues claro, ya son aplicaciones al mundo ya más avanzado, del 1111, ¿no? Pero cuando llega Llull, descubre la aplicación de la lógica al lenguaje, digamos, filosófico, teológico y científico. Entonces, este es un descubrimiento de Llull. Que lo generaliza a la totalidad. Y entonces construye lo que va a ser a lo largo de toda su vida, desde que se produce la conversión en el Monte Randa. Él tiene varias digamos, conversiones, en cierto modo. En el sentido, la primera es cuando, estando en su casa, estaba escribiendo a una dama que no era su mujer, ya estaba casado, tenía los 2 hijos, pero en ese momento Ramon Llull está escribiendo una poesía, probablemente en provenzal, porque no se escribía entonces el catalán, pero sí se había el juego amoroso del amor cortés. Y entonces eran bromas que se gastaban entre los muchachos jóvenes, recién casados, o solteros y casados con las chicas y tal, bueno, de la corte. De ahí viene que él estaba escribiendo una carta amorosa a una dama que no era su mujer. Y en ese momento se produce una crisis porque le aparece Jesucristo crucificado. Y entonces en esa situación él se asusta, deja de escribir la carta, la deja. Y luego después se va a hacer vida normal y tal. Y a lo largo de semanas, 5 veces, se le va a aparecer Jesucristo crucificado. Y por fin deja de escribir ya la carta y abandona el tema. Y se va de peregrino. Y al volver de peregrino escucha el sermón del obispo, el del 4 de septiembre de 1264, escucha el sermón en lo que ahora es la iglesia de Santa Margarita, en la calle San Miguel, esquina a la calle Los Olmos. Es esta iglesia que todavía lleva recuerdos, digamos, porque la han conservado espléndidamente a pesar de todos los avatares de los 7 siglos pasados, pero se mantiene. Y entonces es un episodio que él tiene una fuerza tremenda cuando le predica ese día, el 4 de septiembre de 1264, la vida de San Francisco. Y es entonces que él abandona ya la corte y todo y se hace. Lo que pasa es que nunca llega a ser clérigo, nunca llega a ser ni miembro de la Tercera Orden tampoco. Se dice que era franciscano, no es verdad. No llega a serlo. Lo único que pasa es que ideológicamente se vincula con los franciscanos, con los frailes menores, más que con los dominicos, que eran las 2 alternativas que él incluso barajó. Y entonces se vincula con los franciscanos. Y el escribir, que es la pregunta, toda esa digresión viene para explicar un poco cómo escribe sobre libros de medicina. Sí. Porque cuando empieza él a trabajar la conversión de la lógica musulmana y hebrea, que la llevan, porque la cábala también tiene influencia en este tema. O sea, tenemos los hebreos, por un lado, con la cábala, y la otra parte es la musulmana, la de origen, digamos, en la lengua árabe. Porque claro, el tema de los árabes es que son muchas etnias, o sea, no es solo no es un bloque, digamos, genético que tiene. No, como lo pasa con los cristianos, así como los hebreos sí tienen una genética, a veces no se han, digamos, vinculado con otras razas, pero normalmente los hebreos sí que se sigue una línea completamente, digamos, unida genéticamente entre los miembros de esta religión. Es una religión donde prevalece esto. Pero sí, los musulmanes son, digamos, dispersos. Por eso tenemos que hablar de la lengua árabe y del Islam, que es el conjunto de los grandes, digamos, de todo el conjunto de los creyentes en Mahoma y como
como digamos, profeta, el profeta Mahoma, y luego también por el Corán como el libro sagrado suyo. Entonces, la aportación que hacen digamos, los árabes, en el sentido lingüístico, pues le llega a Ramon Llull y él lo va a transformar en un sistema completamente basado en varios, digamos, aspectos científicos. Uno, por un lado, es la lógica, pero luego él hace una transformación importantísima, que es la transformación hacia, digamos, que pueda ser estudiado, digamos, matemáticamente. Esto es una intuición trascendental en la historia de la humanidad. ¿Hasta ese punto? Hasta ese punto. Hasta ese punto. De ahí viene la enorme importancia y el gran desconocido que es Ramon Llull. El gran desconocido, y que nos lo han planteado, digamos, los grandes escritores, los grandes lullistas que predominan entre los extranjeros. O sea, podemos citar de las nacionalidades que han contribuido al mantenimiento y al esclarecimiento digamos, de las obras de Ramon Llull, que es importantísimo. Bueno, entonces, la trascendencia es que él construye, el arte de Llull es un sistema lógico-matemático. Y ese sistema lógico-matemático se aplica también en medicina. Se aplicó en su tiempo, porque él hizo la aplicación ya en su tiempo, y luego después se está aplicando actualmente. Sin eso, la medicina se hubiera quedado estancada. Pero el gran progreso de la medicina se debe precisamente a la digitalización, y las ciencias de la computación. Es el gran progreso, porque naturalmente se trabaja con la genética, y que también tiene un estudio matemático, y ahora en este momento se está viendo con los estudios que se están realizando, que soportan, diríamos, el esclarecimiento de las vacunas contra el virus actual que tenemos en la pandemia. Pero las pandemias que van a seguir viniendo, porque la comunicación ahora es tan grande que es imposible, digamos, que no estemos comunicados, porque no solo nos comunicamos por los ordenadores y por los teléfonos móviles y tal, sino también sobre todo, es el contacto humano. Y entonces el contacto humano se ha multiplicado de una forma exponencial en estos últimos años. De ahí viene que la pandemia y cualquier virus que aparezca en cualquier punto del planeta aparecerá nuevamente en poco tiempo, transmitido por todos los vehículos que son esto. De manera que la medicina ha tenido una importancia, una transformación muy grande debido a los sistemas informáticos. Pero el primero que lo establece, el primero de todos, es Ramon Llull. No hay, porque los anteriores, tanto los hebreos como los musulmanes, los de lengua árabe, los pueblos de lengua árabe, y los grandes filósofos y pensadores que son extraordinarios, sobre todo, tanto hebreos, porque tenemos, que son españoles, fundamentalmente, porque son Maimónides, por ejemplo, y el otro grande es Averroes, Ibn Rushd, Averroes. Bueno, pues estos grandes pensadores que tienen una importancia, ¿no? Ibn Arabi, por ejemplo, también, que tiene una importancia enorme, es el gran místico del Islam, es Ibn Arabi, que es murciano, es contemporáneo de Averroes. Son del siglo anterior a Ramon Llull, del nacimiento de Ramon Llull. Bien, entonces estos trabajan en medicina, estos son médicos, o sea, todos estos, Averroes es el gran médico de Córdoba, que luego tiene que emigrar por persecuciones al norte de África. Pero todos estos personajes hay un esplendor en aquel momento digamos, la riqueza, la aportación árabe, me refiero a árabe, no lo musulmán ya estamos hablando ya de teología, pero el Islam aporta más, bueno, el mundo árabe, los pensadores árabes, tanto los persas como luego después los españoles,
de la península ibérica van a hacer unas aportaciones importantísimas. Y Ramon Llull coge estas aportaciones, pero las transforma y las sitúa correctísimamente para el mundo posterior. Lo que pasa es que luego a Ramon Llull, que no se le entiende en su tiempo, aunque llegó a ser Magister Artium de la Sorbona. Su preocupación siempre fue la Sorbona. La Sorbona quiso que él lo que quería es estudiar en la Sorbona. ¿Era la universidad más importante de ese momento? En aquel momento sí. Pero lo que pasa es que la parte médica es Montpellier. En medicina es Montpellier. Y luego lo que pasa es que la medicina la lleva a París, a la Sorbona. Pero su refugio además intelectual fue no solo la Real, porque él cuando está en Randa, con la iluminación de Randa, que es donde él se da cuenta que es lo que tiene que hacer por eso dice que quiere escribir el mejor libro del mundo. Eso lo dice porque, claro, descubre precisamente, digamos, la clave de la matemática del lenguaje. Claro. Ahí es donde está. Y entonces pero él coge las lecturas que tiene en la Real, que tiene una biblioteca muy buena de los cistercienses, de los Bernardos, de San Bernardo de Claraval. Los cistercienses en la Real, en su tiempo, tienen un depósito de libros importante, y ahí es donde se documenta Ramon Llull, aunque no lo cita. Pero sí que tiene los libros importantísimos que están ahí, que estuvieron allí, porque ha habido muchos avatares en toda la historia. Pero se salvan muchas cosas, afortunadamente se han salvado lo más importante, el eje de cómo aparece. Y luego los libros de Llull en relación a la medicina. Escribió varios temas, porque es la aplicación de su arte. Es decir, él no trabaja la medicina clínica, bueno, la trabaja, porque llega hasta el final. No es que se queda en puertas. No, es que la sigue hasta el final. Lo que pasa es que era una medicina en aquel momento que estaba, diríamos, sujeta a la física de su tiempo. Y la física de su tiempo eran los 4 elementos y las 4 cualidades. Los elementos son, pues, el fuego, el aire, el agua y la tierra. Entonces, esos 4 elementos que dan la calidez, la humedad, la sequedad, Bueno, y entonces él hace una combinatoria para explicar, digamos, los fenómenos. Porque, por un lado, las enfermedades se podían diagnosticar, digamos, por grados de sequedad, de humedad o tal. Por ejemplo, el que le daba la fiebre, pues lógicamente estaba el fuego detrás. El fuego es la energía. Sí. Y entonces estaba, digamos, la temperatura elevada, la fiebre, era una fiebre, digamos, tenía 4 grados de calor, por ejemplo, los grados. Estos son de Galeno, pero luego él saca otra digamos, una interesantísima, porque no le bastan los grados. Siempre estaban, era caliente, frío, seco y húmedo. Ajá. Esas son las cualidades, que eran correspondientes a los cuatro elementos. Y entonces eso lo tenía ya Galeno, le faltaba, digamos, la posibilidad de la combinación con otros entre sí para graduar las enfermedades. O sea, lógicamente, si tenía mucha fiebre o poca fiebre, podía ponerse por grados. El 4º grado sería el más elevado. Y el poco elevado, lo que sería la febrícula, por ejemplo, sería el 1er grado. Sí. Pero este tema de la fiebre y de la humedad y la sequedad y tal, pues claro, por ejemplo, la sequedad es la deshidratación. La sequedad es la deshidratación. Si una persona se deshidrata, pues, había posibilidades de establecer, diríamos, empíricamente y de la misma manera razonando, pues una aplicación, porque claro, en aquel momento todavía la química no estaba desarrollada. La química viene por la alquimia. Pero Ramon Llull no era alquimista. No era alquimista. Él la rechaza precisamente, concretamente en el libro de el libro de las maravillas, Félix de las Maravillas. Entonces, rechaza la alquimia.
dice que no es posible, digamos, transmutar en las sustancias, no se pueden transmutar, no se puede convertir el plomo en oro, no se puede convertir, que era lo que utilizaban como truco. Generalmente eran personas que se aprovechaban en aquel momento, como siempre, a todos los reyes y a los estados les falta dinero. Y entonces tenían que hacer trampas para convertir, diríamos, tener, digamos, más dinero del que realmente lo tenían. Y entonces lo que hacían era falsificar las monedas. Y entonces, pero los mejores falsificadores eran los alquimistas. Y los alquimistas lo que hacían era muy curioso, porque llegaban a una zona, tenían con su carromato, su caballería, y con sus trastos y sus cosas, y se instalaban en un sitio. Y entonces el alquimista pues llamaba la atención porque decía que convertía el plomo en oro. Lo que hacía era coger oro con limaduras de oro y entonces los mezclaba para enseñar los trucos. Entonces cogía y lo calentaba en el crisol, y lo fundía, el plomo, tal. Y entonces cuando sus digamos, oraciones o invocaciones, lo que fuera, el caso es que mezclando tal, hacía el truco, y eran trileros, realmente, estaban engañando a la gente. Y entonces aparecía, claro, con las limaduras de oro que le había metido en secreto, pues entonces aparecía, ¡oh, el oro! Y dice, ¡oh, tal! Y el baño de oro estaba aquello. Y él lo repetía, y siempre salía. Y entonces le cobraba, porque decía, es que siempre sale. O sea, bueno, y entonces se iba, y cuando se iba, pues desaparecía, ya no sabía dónde estaba, y entonces cuando repetían ellos lo del plomo y con la fórmula que les había dejado, no funcionaba. Y entonces, claro, aquello era Bueno, pues a Ramon Llull, ¿por qué se vincula Ramon Llull con la alquimia? Pues es por la razón de que Ramon Llull no, rechaza la alquimia porque, en fin, era un hombre correcto, un hombre normal, un hombre racional, y además, bueno, estaba convencido de que era imposible. Bueno, lo que pasó es que, como los sistemas que tenía él no le entendía nadie, es decir, las figuras de Ramon Llull son figuras, pues son círculos, está sacada del mundo de las lenguas semíticas. Es decir, porque su objetivo era convertir a musulmanes y hebreos al cristianismo, por la Trinidad. O sea, el escollo con ellos es la Trinidad, no creen en la Trinidad. Eso, teológicamente ellos lo rechazan totalmente. Entonces, todo su planteamiento era argumentar que la Trinidad racionalmente se podía aceptar. Esto es una cosa tan revolucionaria que todavía en su luz se discute ahora, en este momento. Pero la teología moderna está aceptándolo. La teología de hoy, no de hace 10 años o de hace 50 años, sino de ahora se está digamos, utilizando, porque hay teólogos que digamos, le dan la razón a Ramon Llull. Bien, entonces, Ramon Llull le hace este trazado en esta línea y rechaza el tema de la alquimia. Lo que pasa es que ellos, como utilizaban figuras de semíticas, el círculo, los triángulos, todo esto son figuras que estaban en los antecedentes semíticos, porque lo utilizaban los musulmanes para, digamos, sus razonamientos teológicos. Ibn Arabi, concretamente, tenemos varias figuras de Ibn Arabi, tenemos varias figuras de otros autores musulmanes, y lo utilizan, y entonces de ahí viene que los alquimistas utilizaran esas figuras de Ramon Llull y pusieran la firma de Ramon Llull a libros espúreos, que no son de Ramon Llull. Lo que pasa es que se han establecido. Se calculó que hay del orden, porque Ramon Llull escribe alrededor de 300 libros. En este momento se conservan 265, bastante bien, y luego otros 10 más que están un poco incompletos, pero que están, digamos, se puede demostrar. ¿Y él, en qué idiomas escribía? Porque él escribió 52 libros en
en catalán y el resto hasta en latín. Entonces... él utilizó el árabe para... Sí, él habla de que escribe, por ejemplo, el libro de la contemplación, lo escribe primero en árabe y luego después lo pasa al catalán. Y luego los otros libros, bueno, hay hasta 52 son en catalán, pero el resto son en latín. Lo que pasa que dice uno, pero bueno, vamos a ver, ¿escribió Ramon Llull de su puño y letra? Pues no. Los libros, los códices que se encuentran en este momento están escritos por varias letras. La única letra verdadera que se cree que solamente la pudo hacer él es un parrafito pequeñito que dijo Ego Raimundus Lullus, que está en la Biblioteca Nacional de París y que tiene la firma de él. Y una carita que él se cree no, él no. Nosotros creemos, los otros, los que han estudiado este tema, creen que es un retratito, autorretrato de Ramon Llull, que es un dibujito que hace de su cara. Y dice, Ego Raimundus Lullus. Y ese se cree que sí que ese texto... Puede ser que escribiera algunos trozos en algunos otros, pero él lo que se cree es que él dictaba. Ajá. No eran copias de... No, él pudo escribir también, porque quizá al final se quedó solo en Túnez, pensamos. En Túnez, porque hay muchos libros, en este momento hay unos enormes documentalistas que han estudiado a Ramon Llull. Tengo que citar a Bonner, Anthony Bonner, norteamericano, Jocelyn Hilgard, que fue el hijo del cónsul de la Gran Bretaña, del Reino Unido, en Mallorca, y fue el propietario de Sontorrella. Sontorrella. Bien, entonces, es Hilgard, que todavía viven, o sea, Anthony Bonner y Hilgard son los grandes documentalistas. Sobre todo Bonner fue una cosa impresionante. Y la base de datos está en Barcelona. Físicamente está en Barcelona, pero la Universidad de Barcelona, la central. Pero se puede consultar por internet, de manera que es una joya que nos ha regalado este personaje que es Anthony Bonner, que hay que reverenciarlo. No entendió nada de la lógica, porque tiene un libro gordísimo de la lógica, pero creo que no entendió nada. Porque hemos tenido ocasión de incluso discutir. Yo soy una persona que venero, pero en ese tema, claro, lógicamente, como decía Platón o Aristóteles de Platón, si él está en desacuerdo, pues lo dice y ya está, y se acabó. Sí. Doctor, yo primero de todo quiero agradecerle a usted y a Juanjo Sánchez la oportunidad de compartir con ustedes este encuentro, que es fantástico. Uno, a pesar de que quiere, insiste o procura documentarse sobre Ramon Llull, como decíamos antes fuera de micrófono, es inconmensurable, es increíble. Atendiéndole a usted, me sugieren muchísimas preguntas y cuestiones. Lo primero de todo, si recuperamos un poco los primeros compases de la entrevista, es que parece que Ramon Llull fue en su búsqueda, en el sentido de que usted vino aquí y Ramon Llull se le aparecía por diferentes lugares, la calle, los lugares, aquí y allá, hasta que usted, pues entiende que hay una especie de conexión. Además, conoce a su esposa, con toda la conexión geográfica, paisajística que existe entre Ramon Llull y Mallorca. Yo quisiera preguntarle brevemente sobre alguno de los personajes que nos ayudan a entender mejor a Ramon Llull actualmente. Y le voy a pedir que hablemos un poquito sobre uno de sus primeros discípulos, que es Tomás de Messiers, este médico de Montpellier, que él, me baso sobre todo en lo que dice el profesor Vega Esquerra, le dice a su maestro Ramon Llull: maestro, usted ha escrito demasiados libros, necesitamos simplificarlos o sintetizarlos de alguna manera. Respondiéndole el maestro Llull: está bien, pero no recortes mucho. Es cuando, si no recuerdo mal, Tomás de Messiers escribe el Breviculum, que es un Codex Singularis, que es una especie de 12 hojas en las que se
intenta compilar de forma breve el conocimiento de Ramon Llull. Relacionando a Ramon Llull con la medicina y un médico destacado de la época como uno de sus primeros discípulos, Tomás de Messier, ¿qué podría comentarnos usted sobre la conexión con Tomás de Messier, con la Escuela de Medicina de Montpellier y sobre todo la aportación que podría haber realizado el Breviculum, este Codex Singularis de Tomás de Messier? Bueno, el tema de Tomás de Messier es interesantísimo porque, como no se le entendía bien a Ramon Llull, le plantea unas cuestiones a este, que es no me acuerdo bien, pero se llama el Atrebatensis, o sea, porque era el canónigo de Arras, Tomás de Messier. Uno de los que más saben del lullismo actual, vivo, es Fernando Domínguez Reboiras, que estuvo más de 40 años en el Raimundus Lullus Institut de Friburgo. Y no hace mucho, hace unos meses, estuve charlando con él y me dijo, porque viene de vez en cuando, es muy amigo de Jordi Gallà, que es otro gigante del lullismo. Bien, entonces me dijo, es que no sabemos, porque siempre se le ha dicho que era el médico de la madre de la reina, Joana de Borgoña y Artois. Y entonces y se llamaba Maot, la madre. Y entonces siempre hemos leído, pero no hemos sacado la fuente, porque no está clarísimo, no está claro que fuera médico. No está claro que Tomás de Messier fuera médico. Entonces, bueno, ahí está el tema, uno de los temas. El segundo tema es que Tomás de Messier hace una recensión de todo el arte de Llull, y es interesantísimo porque hay que coger la fuente suya. La fuente es muy buena porque lo bebe directamente de Llull. Entonces, Tomás de Messier nos aporta, por ejemplo, la figura A, que todo el mundo, yo en mi tesis la pongo, la figura A con trazos y grafos, y eso no es así, porque Tomás de Messier la recoge y no está. La figura A, primera figura del arte de Ramon Llull, Tomás de Messier la tiene sin rayos, sin radios. O sea, eso es una creación posterior de los lullistas que le estudiaron, y como se conectan, claro, los atributos de Dios, las dignidades, en la primera figura, pues se produce ese fenómeno. Pero bueno, vamos a lo importante, que esos son detalles. Tomás de Messier realmente hace una recensión y entonces escribe 3 libros. Uno es los dos Electorium y luego el otro que es el Breviculum. Lo voy a repetir porque se pueden utilizar porque está en internet y lo pueden consultar. El Breviculum. Además de las 12 láminas que están numeradas, sino también es la recensión corta del arte de Ramon Llull. Bueno, entonces ahí es un libro interesantísimo que convendría que se tradujera a las lenguas vivas actuales, porque sería interesante hacerlo. Todavía está sin traducir al catalán, está en latín, pero no está traducido completo en catalán. Entonces se podía traducir entero. Yo tengo la traducción del Breviculum, porque se editaron unos 300 ejemplares en Alemania, y entonces yo compré el Breviculum, lo tengo en una primera edición, y luego se ha vuelto a reproducir ahora recientemente, pero bueno, no hay mejora. ¿En qué idioma se ha traducido? Se ha traducido al español y al alemán. Ajá. El Breviculum, no los Electorium. Entonces, el Electorium primum y el otro, el secundum, me parece que es. Bien, no el segundo no sé si es así el nombre, ahora no recuerdo bien.
Bien, pero son el lectorium, dos el lectorium y el breviculum. Y el breviculum, desde luego, ya es una síntesis, interesantísima. Y va a repercutir porque, claro, muchos van a coger el lectorium, el breviculum como fuente. Pero la historia es muy reciente, porque ocurrió una cosa curiosísima. Esto, el breviculum es se cree que es de 1325, creo que es. Ramón Llull muere en el 1316, y en el 25, para que no se perdiera, diríamos, porque claro, ya había muerto Felipe IV el Hermoso en Francia, y Felipe V era el rey. Entonces la esposa de Felipe V era Joana de Borgoña y Artois. Esto la pudo identificar Gilgar, porque antes se creía que era Blanca de Navarra, la mujer, la que está allí en la lámina número 12, la última. Bueno, del breviculum. Esa lámina está arrodillado Tomás de Messier, y Ramón Llull está representado simbólicamente con una muleta. Una muleta, había muerto ya, estaba en 1225 o 35, estoy dudando, pero bueno, por ahí está. Bien, entonces está arrodillado Tomás de Messier frente a la reina, Joana de Borgoña y Artois, y le está ofreciendo, digamos, los 3 libros. Y está incluido en el mismo libro, o sea, es una cosa que está implícita, la lámina esa. Bien, entonces Tomás de Messier va a ser un importante, diríamos, mensajero del mensaje de Llull en la Sorbona. Eso sí que lo es. Porque el problema del breviculum está hecho porque se había contaminado la Universidad de París por el averroísmo latino. El averroísmo latino, o sea, se van traduciendo. En las escuelas, por ejemplo, de Toledo, se traducían los libros de los árabes y de los hebreos incluso, pues se traducían al latín. Esa era la tarea. Pero también había en otros sitios, en otros lugares, otras traducciones de los musulmanes. Porque, claro, estaban técnicamente mucho mejor, por ejemplo, en astronomía, en todo el tema de la navegación. Incluso hay nombres árabes completamente. Por ejemplo, la palabra almirante. La palabra almirante es una palabra árabe. O sea, pues tiene el artículo y luego tal, que es el origen, según creo yo, que es que el Miramar quiere decir Trinidad en árabe. Pero bueno, eso es una digresión que no sería enormemente largo. De Llull se puede hablar horas y horas y meses y años incluso. Este programa podría ser perfectamente, tiene una sección fija del lullismo. Acotemos, digamos, hacia lo que estamos hablando. Entonces, Tomás de Messier lo que hace es una transcripción de la preocupación de Ramón Llull para que no triunfe en la Sorbona el averroísmo latino. ¿Y en qué consiste fundamentalmente el averroísmo latino? Una de las cosas más importantes, ¿cuál es? El punto crítico, en la doble verdad. En la doble verdad, la verdad de la fe y la verdad de la ciencia, que es el tema de hoy, de siempre. Es el tema permanente, siempre ha estado latente. Y entonces, según creían, Averroes había dicho que había doble verdad. Y en la traducción que han hecho recientemente una autora, que no recuerdo su nombre, pero está editado, el libro del Collegiate, que es el libro de medicina de Ramón Llull y toda una serie de obras, se demuestra que Averroes nunca dijo eso de la doble verdad, sino que dijo que había una sola verdad. Y entonces, en la creencia de aquel tiempo, de que había doble verdad, pues se trabajó en la Sorbona esta idea. Y entonces, toda la obsesión de Ramón Llull es luchar contra el averroísmo latino. O sea, la clave fundamental de Tomás de Messier y Ramón Llull en París, luchar contra el averroísmo latino. Y de ahí viene los últimos libros en ese sentido, bueno, los últimos.
una serie, pero la argumentación fundamental hacia la Sorbona es que no se conviertan en averroístas, porque habían interpretado mal a Averroes. Me parece, es una historia, por mucho que me haya querido documentar, el doctor Sevilla nos ilustra con detalles que para mí creo que son extremadamente interesantes. De ahí la actualidad de Llull, el pensamiento totalmente, de Llull. Creo que es algo total. Yo totalmente. Este encuentro creo que vale para poner en solfa a aquellos que dicen que no lo es, y es súper actual. Hay una cosa importantísima. Mire, la teología de Llull está en Ratzinger, el Papa que vive todavía, y en Bergoglio. Pues Dios mío, esto no es que solamente sea actual, sino es que simplemente o básicamente está marcando el devenir más inmediato. Es que estamos ante una figura Es fundamental. tan enorme, tan enorme, que parece mentira que en este momento no se encuentre. En Cataluña estamos trabajando. Mire, yo ahora me han nombrado recientemente académico de la de Bones Lletres de Barcelona. Enhorabuena, doctor. Pero recientemente, hace, no sé si fueron 2 meses o cosas así. Felicidades. Y gracias. Yo tengo la misión de llevar porque ya me lo han albergado ya, la conferencia que tengo que dar. La conferencia que tengo que dar en Barcelona, esta entidad tiene 300 años y tiene una categoría enorme, esta Real Academia. Pues esa, precisamente porque pero lo que pasa es que no voy a tratar el tema médico, sino el tema político catalán. Sí, aquí sí que leyendo y escuchando a diferentes intelectuales, estudiosos del lullismo, concretamente creo que es Lola Badia de la Universidad de Barcelona, que es estuve escuchando una que votó en blanco. No la conozco. Digo que votó en blanco cuando yo tenía que entrar. No sé ni quién forma parte. Le regalé 2 libros. No sé 2 libros de estos. Ajá, muy bien. Lola Badia. Y Lola Badia le regalo 2 libros en su tiempo, recientemente. Y entonces iba a dar una conferencia aquí en Mallorca. Y en lo que es ahora, lo que ha sido la Sapienza, que es la sede del lullismo hasta hace poco tiempo. Bueno, hace pocos siglos, porque esto es más de siglos. Le regalo 2 libros. Y entonces tenía que dar la conferencia Lola Badia, y cuando va a dar la conferencia, antes le digo, dice, yo a usted no lo conozco. Digo, ¿cómo que no me conoce si le he regalado 2 libros de mi tesis doctoral y tal? Lo siento, perdone. Y luego da la conferencia, y al terminar, después de dar la conferencia, me voy a acercarle para despedirme de ella y felicitarla por la conferencia que ella ha dado, porque es muy buena, o sea, es una gran lulista. Bueno. Entonces me dice, ¿no sabe usted lo nerviosa que he estado toda la conferencia? Porque me ha dejado usted descolocado completamente cuando me ha dicho que me había regalado 2 libros de la tesis doctoral, 2 volúmenes de la tesis doctoral. De manera que con ella ya tengo un gran afecto. Pero votó en blanco cuando... Pues lamento muchísimo ese voto en blanco, me hubiese gustado que hubiese votado a favor. Pero volviendo al tema de la actualidad política de Llull, cogiendo un poco el testimonio que contempla Badia en las declaraciones que ella manifiesta en un programa dedicado a Ramon Llull, que está disponible en Internet, ella comenta que desde el punto de vista identitario no se consideraba especialmente ni catalán, según Badia, Llull se consideraba un cristiano, fundamentalmente. Bueno, eso por y supuesto. Esto, fundamental. Aquellos que quieren utilizar a Ramon Llull como un ariete, como una herramienta con la que poder utilizarla a favor de sus intereses políticos, fundamentalmente actuales,
me parece muy interesante poder hablar también que tal vez la utilización de Ramon Llull no sea la que tocaría a ese nivel. Creo que es un gran intelectual que nos da luz para muchas cosas, pero creo que los propios lullistas deben de ir muy al tanto porque eso es casi imposible, ¿no? ¿Cómo se puede mal interpretar a Ramon Llull? Tal y como se interpretó mal a Averroes, y se quiso utilizar a Averroes, cuando Averroes nunca quiso tal y más cual. Puede que un día... Yo creo que la actualidad política de Llull es evidentísima y creo que tal vez no fuese... es una opinión muy personal de alguien que se acerca a Ramon Llull con muchísima distancia, como personas como usted, profesor, conductor. Creo que tal vez Ramon Llull posiblemente que era una persona laica, que no era un intelectual que vino formado. Él empezó a escribir con 30 y tantos. Ya tenía formación, él era un trovador, por decirlo de alguna manera, pero una persona que no era teólogo, que no era filósofo, que se atrevió y llevó adelante un sistema de pensamiento tan audaz, yo creo que, y que escribió en 3 lenguas diferentes, yo creo que para mí se le tilda de tolerante, y según el profesor Josep María Ruiz de la Universidad de Girona, la tolerancia no era una virtud pública en aquella época. Él lo que quería era convencer a través de la razón o a través del razonamiento, que él se esforzó tanto en desarrollar, del error en los que los hebreos y seguidores de Mahoma estaban. Fundamentalmente lo que ha dicho usted, ¿no? La Trinidad. Volviendo un poco al tema identitario y el tema político, yo creo que debemos de ir analizando con cuidado de que la figura de Llull sea utilizada políticamente con ciertos intereses más allá de lo que podría convenir. Él lo deja claro en su vida. Él promueve en primer lugar el latín en vez del catalán u otro lengua vernácula o la que sea. Propone el latín como lengua universal, en primer lugar. En segundo lugar, Ramon Llull no se vincula, digamos, a ningún reino concreto, porque trabaja con todos. O sea, en este momento trabaja con los reyes. En el Verbiculum hay una lámina en que está arrodillado, suplicando. Una de las viñetas está suplicando a los 3 reyes, el de Sicilia, el de Francia, que Francia era muy pequeñita entonces, porque no es lo que es ahora, y entonces y el rey de Aragón. O sea, es que fundamentalmente es cristiano, y además en aquella época había los reyes, pero todo el mundo cristiano, y entonces se va a ver al Papa, los 4 papas. Él pretende siempre ir hacia el Papa, a los papas, es decir, y está trabajando con los papas y tal. Y en el concilio de Viena del Delfinado, de Vian, con Clemente V o IV, creo que sí. Clemente V creo que es. Creo que es Clemente V. Es 1311 es el concilio. 1311, no sé si llega al 12, pero él se va. Y le reconocen todas las propuestas suyas. Sí, todas. Lo intentó 3 veces anteriores. A Ramon Llull. Lo único que pasa es que en vez de monasterios como el de Miramar, que él siempre está dando la lata con esto, con los monasterios, él lo que le hacen es que las cuatro universidades de aquel entonces, que son la de París, la de París... Creo que es París, Bolonia, Salamanca y Oxford, ¿puede ser? Sí, esas son las 4. Sí. Exacto, exacto. Se organizan cátedras de árabe y de lenguas semíticas. Estudios orientales. El árabe porque el pueblo árabe está inserto, va siempre con los árabes, con los que tienen la lengua árabe, los hebreos. Además, llega un momento que se pierde el hebreo, porque el hebreo es una lengua reconstruida.
actual es una lengua reconstruida, no es una lengua que ha sobrevivido, digamos, a trozos ha sobrevivido, a trozos de la historia, fragmentos de la historia, pues tal. Lo que pasa es que luego después se reconstruye, porque son de una categoría, digamos, en general, digamos, el pueblo hebreo es de una categoría fabulosa en el sentido de todo, de las ciencias y del desarrollo. Bueno, ya tenemos los grandes científicos que son hebreos, muchos de ellos, Einstein y otros, pero que son gigantes, los gigantes de eso. Entonces, bueno, hay que reconocerles que tienen una... Luego han sido ejemplo en muchas cosas, por ejemplo, en toda una transformación tecnológica. La transformación tecnológica de los hebreos ha sido que nos han enseñado tantas cosas. O sea, hay que tenerles un reconocimiento. Y luego la joya que tenemos nosotros, que son los sefardíes. Yo tengo una anécdota preciosa, que es que los pediatras organizamos una excursión a Turquía. Y entonces nos vamos todos los pediatras de Mallorca a Turquía con las esposas y con, bueno, e incluso se apuntaron amigos y tal. Bueno, el caso es que ya estamos en Estambul, en Constantinopla, en la antigua Constantinopla, y estábamos allí y se hace una excursión por el Cuerno de Oro. Y bueno, es un barquito que va por allí, por el Bósforo y tal. Bueno, y entonces, estando yo allí, estaba con la cámara de fotos liado y tal, y se acerca un señor y me dice: oiga, que la tiene usted desenfocada. Y digo: no, pero si yo la tengo aquí. Y entonces digo: oiga, ¿y usted con qué excursión ha venido? Y me dice: no, yo vivo aquí. Y digo: ¿y usted vive aquí? Y ¿usted cómo habla tan bien español? Dice: porque soy sefardita. Digo: no me diga que usted es sefardita. Oiga, ¿y usted cómo se llama? Dice: ¿cuál es su apellido? Le digo. Dice: yo me llamo Sevilla. Digo: no me diga usted. Le di un abrazo. Nos dimos un abrazo. Me presentó a la familia. Tenía una tienda de camisas. Yo lo recuerdo. Y luego perdí el papel y ya quedé incomunicado. Lo hubiera seguido toda la vida, porque era una preciosidad de tema. Y entonces, bueno, llamarse Sevilla. Y digo: pues si yo me llamo igual y tal. Fue un abrazo que nos dimos. Por eso digo que es un pueblo interesantísimo. Y nosotros tenemos la suerte de los mal llamados chuetas, pobrecitos, porque tienen bueno, yo soy de cursillos de cristiandad, y Eduardo Bonnín, Eduardo Bonnín Aguiló, es el creador de los cursillos de cristiandad. De manera que yo soy un seguidor fiel de su pensamiento, de todo. Yo hago reunión de grupo, que digamos todas las semanas con mis amigos, de la reunión de grupo de cursillos de cristiandad, y que hay millones de cursillistas en el mundo. Él me dijo antes de morir, un día que lo encontré por la calle, digo: pero vamos a ver, ¿me quieres decir, digamos, dónde has tenido mayor éxito? Porque él viajó muchísimo, ¿eh? Y entonces al viajar, pues se iba a las reuniones de las ultrellas estas grandísimas, y entonces me dijo: mira, donde mejor ha sido espectacular, allí había una cantidad, yo no sé si había 1 millón de personas, en Corea del Sur, en Seúl, o sea, en Corea del Sur. Caramba. Es impresionante. El alcance. Yo tengo un trabajito que lo tengo que publicar al exterior, porque no lo tengo, solo lo utilizo de vez en cuando, que hago una comparación entre Ramón Llull y Eduardo Bonnín. Hágalo. Ya se lo mandaré por internet, a ver si lo reencuentro. Hay que lanzarlo porque esto es un tema importantísimo. Me alegra mucho. Otra continuación mallorquina del pensamiento, ¿no? De Ramón Llull. Claro, es que él tenía me refiero a Eduardo Bonnín, tenía un pensamiento, también un sistema. Es el sistema, es otro sistema. Es que la filosofía analítica va desde tener un sistema. Son mallorquines los dos, o sea, es curioso, es interesantísimo. Así es. Además, es que uno nace al lado del otro, si es que uno nace en la Plaza de España. En la Plaza de España nace Eduardo Bonnín.
y está enterrado en la iglesia de los capuchinos. Ahí está. Ese es Eduardo Bonín. Y Ramón Llull nace en la Plaza Mayor y está enterrado en San Francisco. Sí. Es que se puede ir andando a los 2 sitios, a los 4 sitios. Hay que seguir cultivando, tenemos que seguir cultivando esa mallorquinidad de Ramón Llull. 2 sistemas que crean. Lo que pasa es que uno es teológico total, porque es el de bueno, los 2 son teológicos, es que son los 2, porque ya no se puede decir que, porque Ramón Llull es teología. Y luego el tema político. En el tema político, que es interesantísimo, que es el motivo de mi conferencia en Barcelona, es recordar lo que ya se ha escrito muchísimo. Entonces, que es que el lulismo va a ser la clave fundamental del Imperio Español. Va a ser porque estábamos en siglos anteriores. O sea, el lulismo sigue, y en un momento dado se produce la eclosión en el centro de la península, porque hay una dirección centrípeta desde la periferia, desde Cataluña, Mallorca, Valencia, va no es Madrid, porque todavía no existía el Madrid de Felipe II, y entonces lo que va a ocurrir es que antes, ya con Isabel la Católica, se vuelve lulista. Es decir, el Imperio Español tiene el Imperio Español se debe a Ramón Llull. Es categórico. Total. Es mi motivo de conferencia porque es así. Es que Felipe II, que es el gran lulista, que lo ejecuta el Blaquerna. Sí, ahora, claro, recuperando el tema de Black, ahora sí que entiendo más toda esa proyección política a través del Blaquerna. Felipe II recoge, pero le viene de lo siguiente. O sea, ¿cómo se produce ese paso? Pues hay un personaje importante, clavísimo, que es clave fundamental en todo esto, que es Pere d'Aguí. Pere d'Aguí, el gran desconocido, pero que es clave fundamental, que es importantísimo en la historia del Imperio Español, no de España, sino del Imperio Español y lo que ha sido el Imperio Español, que tiene una importancia actual total. Son 600 personas que hablan español, bueno, cerca de 600 millones. Entonces, bueno, ¿por qué se produce esto? Porque Pere d'Aguí va a venir, estamos a finales del siglo XV, va a venir Pere d'Aguí a Palma, invitado, porque se crean las cátedras lulianas, en donde tienen mucho que ver doña Beatriz de Pinós y doña Inés Pax de Quint, que son las que, de alguna manera, prometen que van a dar dinero para las escuelas lulianas. Una es catalana y la otra es mallorquina. Bueno, y entonces se produce la llegada de Pere d'Aguí. Y Pere d'Aguí era un clérigo que estudia a Ramón Llull muy mayor ya, a sus 30 y tantos años. Antes no tenía ni idea de eso, pero él empieza a estudiar. Él era escotista, de Duns Scoto. El gran filósofo es Pere d'Aguí de Duns Scoto. Pero al leer a Ramón Llull se da cuenta de la importancia que tiene Ramón Llull. Y es entonces cuando se vuelve un lullista, pero vamos, entusiasmado del pensamiento de Ramón Llull. Entonces viene a Mallorca, empieza a dar conferencias, las homilías digamos, en la catedral, pues donde se produce la cátedra, la suya, pues le ceden la cátedra de la catedral. Y entonces empieza a explicar a Ramón Llull y se entusiasman los alumnos. Los alumnos, bueno, vienen del extranjero incluso, se habla de que vienen personas de fuera a escucharle a él, porque era un lullista, bueno, se conoce que tenía una dialéctica fantástica. Bueno, el caso es que se entusiasman los alumnos y ahí es donde empiezan a ver
las críticas a los alumnos de los dominicos. Y Guillén Casellas, que era el inquisidor general, pues lo denuncia a Pérez de Agui porque le habían manchado, digamos, el motivo, el pretexto no fue aquel, no fue la argumentación del pretexto, sino que lo que pasa es que los alumnos mancharon unos cuadros en donde insultaban en cierto modo a los dominicos. Y entonces, como Guillén Casellas, que había sido ermitaño en Miramar, cuando había ermitaños, había sido ermitaño en Miramar, en Valdemosa, en el monasterio de Miramar de Valdemosa. Entonces, Guillén Casellas lo denuncia a Pérez de Agui, y entonces, porque era inquisidor general del reino de Mallorca, y entonces al denunciarlo se produce, bueno, del reino de Mallorca no, porque era el reino de Aragón, pero bueno, de Mallorca era Pérez de Agui, Guillén Casellas. Lo denuncia a la Santa Sede, y entonces Arnau d'Escós, su discípulo mallorquín, acude en defensa suya y conoció a Bernal Buil. Bernal Buil es el que va a decir la primera misa, que era lulista, la primera misa en América. Bueno, pero bueno, olvidémonos de eso porque si no las digresiones nos interrumpen. Pero inevitable la conexión, sí. Pero Lul, Imperio Español. No, pero eso es importante, porque Arnau d'Escós, a través de Bernal Buil, consigue que el rey Fernando el Católico escriba al Papa y entonces defiendan el Tribunal Cardenalicio, le examina los cargos que tenían denunciados por Guillén Casellas, el inquisidor, había denunciado a la Santa Sede y tenía un Tribunal Cardenalicio, tenía que juzgarlo. Tardó 1 mes y medio en llegar en barco, naturalmente, a Roma. Y entonces allí lo juzgan y lo exoneran de eso, por la recomendación que hizo Fernando el Católico al Papa y al Tribunal Cardenalicio. Una vez exonerado de esto, vuelve a Mallorca Pérez de Agui. Y Pérez de Agui tiene miedo porque todavía estaba el rescoldo de todo el odio que se había desencadenado contra él. Y es entonces cuando Fernando el Católico se lo lleva como capellán real, capellán de la corte. Y va a contagiar al cardenal Cisneros del lulismo, que es, el cardenal Cisneros es Ramón Llull. Toda la vida después, cuando era confesor de la reina Isabel la Católica, se convierte en lulista total. Tal es así que la Universidad de Alcalá de Henares es lulista completa, porque se lleva a Nicolau de Pacs, de los Pacs famosos. Bueno, era profesor de aquí, de la Universidad Luliana, y entonces era profesor de teología y filosofía luliana, Nicolau de Pacs. Y Nicolau de Pacs se va a Alcalá de Henares y va, digamos, a sembrar el lulismo, digamos, mallorquín. Pero venía anteriormente de Pérez de Agui. De Pérez de Agui, porque contagia al cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros lo que pasa es que se lleva a todos los lulistas de todo y monta la biblioteca de Alcalá de Henares. Él es la Complutense. Complutum es la... Sí. Bueno, entonces, la Universidad de Alcalá se vuelve lulista total, y además porque los profesores iban a París y estaba el cardenal Lefebvre, que todavía organizaba cursos de Ramón Llull hasta 1511. Se hicieron cursos de Ramón Llull, porque se convirtió era una universidad lulista, la Sorbona. Entonces, claro, como seguía siendo la universidad más importante europea, la de la Sorbona de París, entonces cogió, digamos, el cardenal Cisneros e implantó, digamos, tenía por un lado la influencia que él había recibido de Pérez de Agui. Y luego la otra influencia es que de París venía ya también acreditado total digamos, del lulismo de parisiense. Entonces, de ahí viene la gran, digamos,
eclosión. Entonces, una vez que ya se monta la Universidad de Alcalá de Henares, va a encaminarse todo. Por ejemplo, en los libreros, porque hay una calle que se llama, en la calle de Henares hay una calle que se llama, aparte de la universidad estaba la calle Libreros, que iba de la Plaza Mayor a, no sé, afuera. Yo es que he estado mucho en Alcalá porque tenía un hermano médico que trabajaba allí en Alcalá, lo he visitado muchas veces. Y he sido incluso profesor, yo he dado clases en la Universidad de Alcalá. Bueno, pero en fin, digresión a esa parte. Se produce, digamos, esa llegada de libros, la gran biblioteca, se monta la gran biblioteca luliana en Alcalá de Henares. Y luego, posteriormente, ahí van a beber, digamos, el pensamiento, pero donde va a tener, se pasa de Isabel la Católica, yo di una conferencia en la Real Academia de aquí, que soy académico de aquí, de la historia. Bueno, di una conferencia en la que hablaba del lulismo de Isabel la Católica, porque Isabel la Católica coge a Ramón Llull con todo entusiasmo. Pero ¿sí? Son aspectos que yo los tengo poco conocidos, es decir, se imbrica muy poco en la historia esa impronta de Ramón Llull. Por el desconocimiento. No, es que el problema viene como consecuencia de lo siguiente. España era lulista, España entera era lulista hasta la Ilustración. Cuando viene la Ilustración y cuando viene el cambio de la alquimia, viene la química, desaparecen la tabla de los elementos, tal y como estaba, que era medieval, hasta la Edad Media, incluso el Renacimiento. Pero desaparecen la parte de la física y la medicina, desaparece con la Ilustración. Y entonces en la Ilustración ya hay un corte absoluto con el lulismo, total, absoluto. Y se produce, luego además se habían producido las contaminaciones de los libros de alquimia, de los falsos, son unos 300, 300 libros que hay de alquimia que llevan el nombre de Ramón Llull, que son falsos. Atribuidos a Ramón Llull, pero que son falsos. Y eso en aquella época se mezclaban por toda Europa. Y entonces estaban entremezclados. Y ahí coge que Newton se desconcierta y no sabe qué tiene que hacer. De manera que España prohíbe a Ramón Llull. Hay un corte total, pero absoluto. El padre Feijóo lo critica de una manera tan brutal que lo deja digamos, como un chalao. Yo todavía he oído aquí en Mallorca, en el seno de los cursillos de cristiandad, diciendo, aún que no quiero mencionar, a un canónigo de aquí, que estaba loco Ramón Llull. Bueno, eso es una categorización demasiado extrema, ¿no? Claro. Porque el foll, que decía foll d'amor, sí. el foll, el loco, pero no, eso es una digresión, diríamos, literaria, en cierto modo, de una persona que está hablando de sí mismo. Santa Teresa de Ávila le decía que le faltaban palabras para expresar todo lo que sentía. La expresión foll d'amor viene por esa inconmensurabilidad de las sensaciones. No. Volviendo un poco a lo de la Ilustración, creo que de ahí de nuevo los peligros de utilizar a Ramón Llull para intereses que se alejan de la intención de Ramón Llull. Estoy seguro que la crítica que hace la Ilustración y René Descartes, ¿no? El discurso del método, que a partir de aquí también podemos analizar en la historia de la filosofía un corte muy claro. Descartes se sitúa fundamentalmente, o se ha utilizado como un antilulista o como alguien que no... No, es que en el discurso del método lo menciona en el sentido negativo. Efectivamente, pero... por eso quiero mencionarlo, ¿no? Y me parece interesante que debemos, entre todos, de recuperar al Ramón Llull original y no tanto de aquellos que lo han querido utilizar para sus intereses particulares. Creo que si el lullismo puede tener una misión es recuperar, limpiar,
como la Real Academia Española, limpia, fija y da esplendor. Pues creo que los lulistas deberían hacer esa revisión para recuperar la visión original. Bueno, en ese sentido han luchado, y hay que felicitarlos, a los grandes que son extranjeros, a los grandes documentalistas. O sea, los documentalistas van a la fuente y donde ahí está, se refleja, y si no está, no está, y si se está, tal. Otra cosa es las interpretaciones, que usted muy bien dice, o tú muy bien dices, que es correctísimo, que hay que buscar siempre, digamos, el apoyo documental, el apoyo científico, porque esto es ciencia. Porque si algo quería Ramon Llull era mantener totalmente un método. Ahora, lo que pasa es que los hechos históricos están ahí, es decir, ¿por qué Ramon Llull es fundamental en la historia de España? Porque el siglo de oro está impregnado, digamos, de esto que viene por la Universidad de Alcalá de Henares, que viene porque es la universidad más importante, porque deja de ser la de Salamanca, así como así como la de París es más importante que la de Montpellier. Sin embargo, desde el punto de vista, por ejemplo, médico, Ramon Llull bebe las fuentes en Montpellier. La parte médica. La Facultad de Medicina de Montpellier La Facultad de Medicina de Montpellier tiene un reconocimiento. Yo estaba en Montpellier, en la Facultad de Medicina actual, y a la entrada, a la izquierda, está una lápida donde está el nombrado Ramon Llull como Arnau de Vilanova y otros que son los grandes pensadores que pasaron por esa universidad. Y está Ramon Llull en la de Montpellier. Por tanto, en la Facultad de Medicina, por eso yo siempre he insistido que la parte médica es fundamental como un crédito, digamos, de que en aquel entonces el arte de Ramon Llull fue aplicado, digamos, a la medicina, como consecuencia de eso. Por eso que es una parte pequeña, el As Compendioso de la Medicina es una parte pequeña, porque él tiene otro mucho mejor, que es mucho más amplio, que es los principios de la medicina. Claro, es que ya el nombre Ars Compendiosa ya es de compendio, reducida, porque lo que hace es una especie de cuaderno, digamos, en cierto modo, para orientar, digamos, esto. Creo que Llull se da cuenta de lo que él llega a ser muy espeso y necesita a veces pero los médicos de Nápoles ya le pidieron la ayuda también para que les ayudara en esclarecer cómo tenían que operar en aquel momento. Él de alguna manera da un esquema de funcionamiento, es decir, tenemos las tablas de los medicamentos, que son hay unas tablas que se utilizaban entonces, porque la fitoterapia, fundamentalmente, más que, con el tratamiento por plantas, era mucho más importante que la aplicación de, por ejemplo, de piedras, que se utilizaban también, u otros, o animales incluso, pues ventosas, se hacían, digamos, con aplicación de sanguijuelas y de otras, aplicando ventosas también, etcétera. Había otros tratamientos pero lo fundamentalmente eran plantas, y están clasificadas. Están los recetarios, esos famosos, que eran de origen de Dioscórides, pero luego lo trabajan mucho los árabes. Los árabes eran los grandes, digamos, que transmitieron del saber milenario, digamos, de la eficacia de las plantas, y ellos fueron los que aportaron los recetarios importantes. Está el recetario de Manresa, por ejemplo, que yo lo utilicé para la tesis también, que está en árabe y en catalán, muy curioso, y lo gradúa, qué grados tiene. Y luego está en Salerno también, la escuela de Salerno, de Constantino el Africano y de otros. Sí. Y sin embargo, Ramon Llull, no sé, da la impresión de que está más estudiado y más reconocido fuera de España. Bueno, es que hay un instituto, que lo he mencionado antes así de pasada, que es el Raimundus Lullus Institut de Friburgo. Friburgo es la universidad más importante de Alemania. Y recoge en un instituto digamos, toda la publicación, o sea, la puesta al día, digamos, de las obras de Ramon Llull, y han organizado las ediciones, digamos, de la obra latina de Ramon Llull.
Ya se publicó en Mainz, en Maguncia, Mainz, se publicó en 1700, alrededor de 1700, antes y después, la obra latina de Ramon Llull. Y fueron muchos los depósitos. El depósito de Mallorca se mandó a Alemania y no lo han devuelto. Lo prometieron devolverlo, pero no lo han devuelto. Y está en Alemania este depósito para publicar. En 1700 se publica la obra, que es, digamos, toda la obra latina de Ramon Llull. Y recogen de 3 fuentes. Lo que pasa es que no fueron exhaustivos. La fuente mallorquina viene de Pere de Semenat, que es muy interesante. Los Semenat son parientes de los Llull. Los Llull desaparecen en el XV con la Sapiencia, que era el último, era un clérigo que estaba en el siglo XVI, creo que es el XV o XVI, no me acuerdo bien, que era Llull, que era Ramon Llull, se llama también Ramon Llull. Y este es un clérigo que organiza los estudios y tal, y dio pues el dinerillo que pudo conseguir para conseguir en la Sapiencia. Y la Sapiencia fue, digamos, la continuación de los estudios lurianos aquí. Pero Pere de Semenat era el yerno de Ramon Llull, pero lo quería muchísimo Pere de Semenat, a su suegro, a Ramon Llull, que era el marido de Madalena. Tiene 2 hijos, Domingo y Madalena. Y Madalena, el marido, Pere de Semenat, lo quería tremendamente a Ramon Llull y le regala la tercera parte. Y luego hay otro fondo, es Percival en Génova. Entonces, también, porque le habían dado dinero para sus trabajos y para ir de viaje y todas esas cosas. Y entonces deja otro depósito en Génova. Y el primero, quizá más importante, fue el de Tomás de Messier, que luego se va a la Biblioteca Nacional. Pero lo curioso es que se perdió el Verbiculum. El Verbiculum se perdió, no se sabía dónde estaba. Bueno, no andaba. Y anduvo por ahí y aparece en Alemania. Sí, señor, en manos de un abogado, posiblemente. Ulrich. Era el abad Ulrich, se le había pegado fuego la abadía. Y entonces, para recuperarla, se fue por Francia a comprar, y se iba por todos los anticuarios de libros y tal, y compraba toda la masa de libros, y se los llevó a Alemania. Y de repente, en el siglo XX, empiezan a mirar a ver qué puede ser. Hay un libreo con unos dibujos y tal. ¿Qué será esto? ¿Y qué será esto? ¿Y qué será esto? Hasta que ya dicen, no, pero si este es Ramon Llull, y este es Ramon Llull, y este es Tomás de Messier, y esto es la historia de tal, vinculada a los Electorium. Bueno, el caso es que fue muy curioso, en el siglo XX se descubre. O sea que hay 2 fuentes biográficas, que son la vida coetánea. Sí, ha escrito el final de sus vidas. Se la redacta a los monjes de la Cartuja de París, los cartujos. La Cartuja de París estaba donde estuvo la guillotina, y ahora son los jardines de Luxemburgo. Y bueno, yo tuve que dar una conferencia allí para otra cosa, porque no tenía que ver nada con Ramon Llull, pero me acordé del tema de Ramon Llull. Ramon Llull persigue al profesor Sevilla vaya por donde vaya, es impresionante. O el doctor Sevilla inconscientemente va detrás de Ramon Llull. Hemos hablado de las diferentes universidades en las que estudió Ramon Llull, las que se fundaron a partir de su obra. Y luego en Baleares, ¿qué relación ha habido entre la Universidad de Baleares y Ramon Llull? Bueno, pues primero había 3 escuelas. Las 3 escuelas son las siguientes. Como consecuencia de lo de Pere de Agui se quiere hacer la escuela de Palma. Ya tenemos la primera escuela.
una escuela de Pérez de Agui. La segunda es que se produce una diáspora como consecuencia de que el follón que se armó entre lulistas y antilulistas con los dominicos y los franciscanos en el finales del siglo XV. Entonces, unos se van, los de Pérez de Agui se van a Randa y los de Bartolomé Caldentey se van a Miramar. Y se produce un trípode. Hay la escuela de Palma y la escuela de Randa y la escuela de Miramar. Son tres. Eso dura unos años. Y se pelean entre unos y otros y tal y cual. Bueno. Entonces, la de Pérez de Agui tenía la ventaja que tenía una imprenta. Perdón, la de Bartolomé Caldentey, la de Miramar, tenía la imprenta. Se lleva la imprenta y empiezan a imprimir. Pero son dispersos, porque no se imprime nada luliano. Entonces, pero se creó con esa idea de montar, digamos, un estudio general. Un estudio general. La idea era de las escuelas pasar a estudio general. Y al final resultó que como se cerró la de Miramar y se cerró la de Randa, quedó la de Palma y pasa de escuela a estudio general, que lo aprueba Fernando el Católico. Ya una vez que ya tenemos el estudio general luliano, se produce una transformación en la Universidad Luliana, que es la que coincide con Felipe II, que hemos hablado de Cardenal Cisneros, que ya estamos en el siglo XVI. Y entonces, en el siglo XVI, pues estaba la Universidad Luliana, en Mallorca, y tenía todos los créditos, digamos, lulianos. Avanza el tiempo y sigue la luliana. Pero llega un momento en que, bueno, porque viene la Ilustración, aquello ya de luliana y se convierte en universidad literaria. Desaparece el lulismo de la universidad. Y bueno, pasan unos años y al final termina en que está el Estudio General Luliano, sobrevive mal que bien a lo largo de los siglos, y luego llega un momento en que se plantea hacer la universidad. Yo era presidente del Colegio de Médicos en aquel entonces, la universidad de aquí. Y entonces yo propuse que fuera una universidad internacional. Jerónimo Alberti era el presidente de la comunidad autónoma en aquel momento. Y le gustó la idea, pero claro, no tuvimos los apoyos, naturalmente, de las universidades españolas. Pero sí que yo decía, con tanto turismo, con tanto tal, pues vamos a hacer una universidad internacional. Que vengan profesores internacionales y tal. Hubiera sido una maravilla. Además se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Bueno, el caso es que no se produjo la universidad y continúa. Pero salvaron... ¿qué cosas salvaron? Pues hombre, hubiera podido ser la Universidad Ramon Llull. La Universidad Ramon Llull y punto. Lo mismo que el aeropuerto de Palma se hubiera podido llamar Ramon Llull. Es que de hecho hay una universidad que se llama Universidad Ramon Llull. Bueno, porque son muy pillos los jesuitas. Sí, es esos que... son unos pillos. Bueno, pues que son la inteligencia, claro, si se lo pones votando y en bandeja. Claro, pero si es que sí, porque si los en Mallorca jesuitas no lo quieren aprovechar... siempre han ido a favor de Ramon Llull. Siempre, no solo ahora, sino siempre. O sea, en América y tal, Ramon Llull. Volviendo al tema de Imperio Español, América, Ramon Llull, y franciscanos de por medio, ¿habría alguna vinculación, doctor Sevilla, entre la impronta de Ramon Llull a través del Imperio Español con la figura de Juniper Serra o no? ¿O esto sería estirar demasiado el chicle mallorquino? No, es total. Porque... ocurre una cosa, y es que esto el quien lo testimonia es el archiduque Luis Salvador. El archiduque Salvador es de una sagacidad enorme y se da cuenta de que aquí hay una cosa que está olvidada y que es Ramon Llull. Y al comprar Miramar, y él le llama Miramar a todo el conjunto de sus fincas,
son 17 fincas, 1.700 hectáreas, pues eso es Miramar. Y allí construye un jardín que es el jardín de la Torre del Moro, que todos son simbolismos lulianos, todos son simbolismos lulianos. Y pone una fuente triangular con 3 hidrias a cada lado y un arco, el lado del triángulo, en vez de ser recto, es curvo, y lo abre, pero la bisectriz por donde sale desbordada el agua cuando se llena es muy profundo, 3,5 metros, este estanque. Bueno, pues va a parar en la línea teórica de la bisectriz del triángulo este, a una capillita en honor de Ramon Llull. Y entonces está Ramon Llull en el altar, y en el suelo de esa capilla hay un mármol mallorquín, pero con 2 piedras simbólicas. Una piedra la trae de Bujía, donde torturaron a Ramon Llull los musulmanes. No lo mataron, pero lo torturaron y lo iban a matar. Bueno, pero no, al final no lo mataron, lo dejaron ir. Y luego otra piedra se fue a California, y de la misión de Hierbabuena de San Francisco, de Fray Junípero Serra, de San Francisco, Fray Junípero Serra, trae otra piedra y la pone al lado de la piedra de Bujía, en honor de Ramón. Fíjese, qué bonito. Esto es Archiduque Luis Salvador, que en la finca, esta donde está esa capillita, que está copiada de una de Praga, por el arquitecto que le ayudó, Friedrich Waxman, bueno, pero eso es una digresión. Esta capilla cayó un rayo en 1975 y está destruida. Y es de Michael Douglas. Oh. No la reconstruye. Entonces, qué pena. Bueno. Qué lástima. Sí, es una lástima. Qué lástima. Cayó un rayo, destruyó en parte, las manos le rompió, pero esa estatua de Ramon Llull ahora está afortunadamente salvada en el Palacio Episcopal de Palma. De manera que se ha salvado. Se pudo rescatar, ¿no? Pero el reconocimiento, porque Fray Junípero Serra lleva el modelo de América, es el modelo de Ramon Llull. El modelo de Ramon Llull era ir a predicar en la tierra, o sea, él se va a Túnez y se va a Bujía, a lo que es Argelia ahora, y va a predicar, digamos, y a hablar con los ulemas, que son los doctores de la ley musulmana. Y entonces, bueno, pues discutiendo, empieza a convertir musulmanes al cristianismo y lo expulsa el rey y lo echa. Y en Bujía lo que pasó es que le zumbaron, lo maltrataron, lo condenaron a muerte y estaba en el corredor de la muerte, que diríamos hoy día, pendiente de que lo mataran, hasta que llegaron unos genoveses y catalanes que andaban por allí y dijeron, señor, pero hombre, que no lo maten ustedes, que va a venir los comerciantes cristianos de aquí, genoveses una armada cristiana relacionados y le va a tal. Y entonces el rey se asustó de Bujía y entonces lo soltaron y tal. Pero el cardenal Cisneros va a repetir en el norte de África, digamos, toda la operación, digamos, porque es Ramon Llull, pero ya en plan de guerra, en plan de cruzada, ya el cardenal Cisneros es en plan cruzada, con Pedro Navarro como general de los ejércitos. Pero bueno, de manera que hay la Universidad Luliana va a tener en Mallorca eso. Y la recuperación, pues volviendo otra vez al tema de cómo se recupera a Ramon Llull, bueno, se queda la cátedra de Ramon Llull, que la desempeña la profesora Maribel Ripoll, sí. Y luego, por otro lado, se va a tener los emblemas fundamentales de lo que fue la escuela luliana y la Universidad Luliana, más que la escuela, la Universidad Luliana.
Y entonces tiene el estandarte, que se conserva en la universidad, y el sello de la universidad lleva el escudo de Ramon Llull. La Universidad Mallorquina, la Universidad de las Islas Baleares, lleva la media luna con, digamos, en forma de que la concavidad está dirigida hacia arriba. Podríamos seguir hablando muchísimo tiempo sobre... No se acabaría, no se acaba nunca. Nunca. Y además, es imposible. Y además con la compañía agradable y sabia del doctor No, lo que pasa es que yo sin duda cruzo temas y lo extiendo, y entonces a veces resulta excesivamente prolijo. Yo lo que quiero pedirle tanto al profesor, al doctor Sevilla, y profesor Sevilla, ha sido profesor también, es que es profesor no... Sevilla, y a nuestro querido director, que es Juanjo, que me disculpen porque a veces en la conversación me he emocionado tanto que sin querer les he pisado yo creo a que los otros. Muy interesante. Y haría una sesión continua. Sí, yo lo que propondría es hacer un curso de Ramon Llull, porque necesitamos explicarlo bien. Es decir, yo no sé si el colegio... Porque ahí está la pregunta que yo le iba a hacer casi un poco a modo de conclusión, y es... ¿Cuál es el futuro de la figura de Ramon Llull? El futuro está abierto, y hasta que... Lo que pasa es que el problema que tenemos es con los historiadores. El problema son cuando, por ejemplo, sale un tema de Isabel la Católica, nunca se menciona que era lulista. Porque el final de su vida es lulismo puro. Y ella está llena, digamos, de libros. A su muerte se ha descubierto que en la biblioteca suya había muchos libros de Ramon Llull. Esto es un tema interesante. Yo le pregunté, porque el profesor Fernando Domínguez Reboiras le preguntó, pues dijo, he encontrado el libro, cuando viene por aquí nos vemos siempre. ¿En gallego? Es gallego, sí, claro. Es gallego, pero... Es una figura interesantísima. Más de 40 años en el Raimundus Lullus Institute trabajando sobre Ramon Llull. Es una de las figuras más importantes del lullismo actual. De los personajes más eruditos sobre Ramon Llull. Pues le pregunté cómo estaba el asunto, digamos, y me dijo, bueno, yo el tema de Ramon Llull es que, bueno, pues de alguna manera pues está en proyección, y yo creo que al final terminará, digamos, extendiéndose muchísimo más. Porque el lullismo sí o sí va a tener una importancia capital, independientemente de la canonización. La canonización puede ser un respaldo, pero yo creo que cuando descubran... Ahora, en este momento, lo importante es que esto que tengo aquí, el teléfono móvil, sin Llull no hubiera estado en mis manos. No estuviera. O sea, toda la transformación tecnológica mundial pasa por Ramon Llull en un momento dado. La lógica. La lógica matemática. Porque él consigue, digamos, con el arte de Llull, en la figura T, esta de aquí, esta figura T, es el primer procesador de la historia. No hay otro anterior. Y este es el procesador que tiene los operadores lógicos booleanos que son lullianos. Son anteriores, son de Llull. Y esto es Llull, y es el primero que lo... Y gracias a Llull, luego viene Leibniz, y Leibniz lo troquela, lo estructura como una lógica matemática. Y luego después George Boole coge y lo convierte en álgebra. Y luego después, aparte de Turing no sabe nada de Llull, ni no sabe nada de Boole, es otra cosa, es otro tema. Pero el que lo coge de verdad es Claudio Shannon. Claude Shannon coge, lo mete en cables. Cables que llevan la lógica matemática booleana de Boole, George Boole, la pone con dígitos en ceros y unos. Y esos ceros y unos se sacan con relés,
que lo saca de John Harvey, que es del siglo anterior, en Estados Unidos, que es el que descubre el relé, el que inventa el relé. El relé es para conseguir que pase o no pase la corriente, mandado desde otro distinto mando. Y los ceros y unos es el bit, que es de Sackey. Viene de ahí. O sea, son norteamericanos que contribuyen de alguna manera a, digamos, a preparar, pero luego el que desarrolla el ordenador, el primer ordenador del mundo, sale de Claude Shannon, que muere en 2001. Era un profesor, tiene la teoría de la información también, como en su gran haber, y consiguen el primer ordenador en el laboratorio Bell de Nueva York en 1937, en verano del 1937. Y esta es la historia, o sea, Ramon Llull, Leibniz, George Boole, Claude Shannon, con Shannon aprovechando, digamos, los conocimientos de todo eso. Pero eso es ahí. Y nace el primer ordenador y luego ya, naturalmente, pues todo el mundo pues ha hecho unas pero sale eso, que eran unos ordenadores, unos armatostes, sí, sí, muy grandes. Yo he vivido completamente con mis 90 años, que voy a cumplir dentro de poquito, pues he visto todo el proceso. Y en Mallorca utilizamos los primeros esbozos con unos ordenadores ingleses que salieron, luego vino otro norteamericano. Y los ingleses, la Universidad de Londres, creo que era, de la Universidad de Londres, la Universidad de aquí, que era muy informática, con Nadal Valle, el rector, que era matemático informático. Y luego, bueno, Lorenzo Huguet, que también es informático. O sea, la universidad de aquí ha sido siempre pionera, bastante pionera en el tema informático. Y entonces también hemos colaborado con la universidad. Aquí hicimos el primer curso de paramédicos de informática. De informática. Muy bien, pues doctor Sevilla, bueno, ha sido un placer. Amigo Carles Francesc, bueno, pues... No, yo quisiera lo del curso. Vamos a intentar trabajar para que se haga un curso en ese sentido. Porque yo estoy convencido de que va a ser muy interesante, porque tenemos aportaciones nuevas que sean... Porque hay profesores de la Universidad de la Autónoma de Barcelona que han desarrollado a instancias mías. Yo tengo un enlace que es el profesor Pérez Villalba, que yo digo, tú eres el más importante lulista que ha habido en la historia, porque como es profesor de latín y la obra latina nadie se la ha leído, porque no es capaz nadie de leerse la obra de Ramon Llull en una vida. No hay una vida suficiente para leerse toda la vida. Entonces lo que todos somos lectores parciales. Y yo siempre he dicho que yo soy lector de segunda mano. Como no sé latín, hombre, sé un poquito de latín, porque yo he estudiado 7 años latín en mi bachillerato. Pero no puedo, porque además ni lo he ejercitado desde entonces, dejé el bachillerato y ya no he vuelto nunca más al latín. Salvo con Ramon Llull, que no he tenido más remedio que enfrentarme de alguna manera, que me sirvió los primeros años de mi desarrollo de estudio, Jordi Gallà. Yo le tengo que agradecer mucho a Jordi Gallà esto. Pero bueno, quiero decir que por ejemplo, este es el enlace con la universidad, porque yo le planteo temas matemáticos e informáticos, y entonces él lo traslada a los profesores y ha conseguido esclarecer, digamos, lo que quiere decir Ramon Llull. Y esto es nuevo total. Esto es inédito. Bueno, lo ha editado él, lo edita. No sé si está consultable en internet ahora, pero bueno, yo lo tengo, y sí que podemos enseñar, digamos, cómo se puede entender a Ramon Llull, digamos, desde la matemática, de la lógica matemática y sobre todo de la informática, a Ramon Llull. Bueno, pues eso nunca se acaba del aprendizaje sobre Ramon Llull, está claro. No, porque además es que las intuiciones. Y luego en teología, la teología moderna,
está muy de acuerdo con Ramón Llull. Muy bien, doctor Sevilla, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor.